Buenas tardes a todos, hermanos, hermanas. Vamos a continuar estudiando el Evangelio de Juan en el capítulo 9. Como ya decía André, continuamos la historia de este ciego de nacimiento. Lo que había acontecido no era cualquier cosa. Jesús había sanado a un ciego de nacimiento. La semana anterior hablábamos de que este era un milagro que denotaba divinidad, es decir, no era cualquier cosa, como si pudiésemos decir que un milagro fuera cualquier cosa. No, ningún milagro es cualquier cosa, pero este en especial, de acuerdo a lo que estudiamos, demostraba que solo Dios podía hacer esto. Así que Jesús una vez reclamaba y certificaba quién era Él. En el contexto de esta enseñanza sobre el ciego, el Señor está mostrando cuestiones sobre la ceguera espiritual. Pero no solo, dijéramos, es la ceguera espiritual, que quizá puede ser un tema muy central, pero también está la visión borrosa de los discípulos, ¿no? Es decir, los fariseos sí, lo peor, ciegos espirituales, pero también los discípulos tenían una visión borrosa. Recordemos que hacían una pregunta más de índole como de curiosidad, ¿quién pecó, esto, sus padres? Y no, ¿cómo podemos ayudar a este hombre? ¿No? Entonces también una perspectiva un poco equivocada. Ante el gran milagro, vemos que los distintos personajes de la historia tienen un posicionamiento, una reacción, que es lo que nosotros vamos a estudiar, y si hemos de agrupar estas reacciones, pues hablaremos de neutral, a favor y en contra. Entonces yo creo que una buena reflexión será, así como ellos se ubicaron en alguna de estas tres posibilidades, en cuál nosotros estamos o en cuál queremos estar. Vamos a iniciar con la primera, que es la neutral. Podríamos aquí mencionar a los vecinos, que tienen cierto protagonismo, pero lo cierto es que no podríamos encajarlos en alguna de estas, porque lo que ellos alcanzan a decir, bueno, ven a este hombre y le dicen, ¿es él? ¿No es él? Él dice, no, que sí, que yo soy. Y ellos alcanzan a decirle al ciego, ¿dónde está él? ¿Dónde está aquel que te ha sanado? ¿Para qué? No lo sabemos. Si era para acusarle, en el sentido farisaico de que lo había hecho en sábado, o conocerle también de manera más personal. Así que es difícil colocar a los vecinos en qué grupo de estos está. Pero quizá el caso de los padres de este hombre que había sido ciego, sí que podemos colocarlos en esta posición. Primeramente, fueron cuestionados por dos cosas, o más bien, recibieron dos preguntas. La primera, se les dijo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? Y a esta primera pregunta no tienen mucho problema en responder. Dijeron, sí es nuestro hijo y sí, realmente nació ciego. Eso lo podemos avalar. Pero la siguiente pregunta fue más complicada, porque le dijeron, ¿cómo pues ve ahora? En el versículo 19, ¿cómo pues ve ahora? Le decían estos fariseos. Es allí donde tienen un poco más de conflicto en responder. ¿Por qué sería esta respuesta? Bueno, he puesto estas tres opciones, que son unas de las posibilidades de su respuesta o de su posicionamiento. Aunque el relato no nos da tantos detalles, es decir, no sabemos si los padres realmente sabían cómo había sido sanado su hijo o no, el relato no nos lo dice. De hecho, hay cosas que se quedan un poco abiertas y que nos invitan casi a especular, pero no es lo que queremos, porque dice que el Señor, el salto del versículo 7 al 8, dice que el Señor le dijo, ve a lavarte, fue y se lavó, y luego el versículo 8 da un salto, dice, entonces los vecinos, es decir, si cuando volvió el que había sido ciego al lugar donde había estado con Jesús, es muy probable que Jesús ya se había ido, que ya no estaba allí cuando él volvió, y también es muy probable que él haya ido a su casa después de este suceso, y por eso dice que sus vecinos
le reconocieron algunos y dudaban si era o no era. La sorpresa, pues, no es para menos, ¿no? Porque este hombre de toda la vida había estado ciego y hoy venía transformado. Y por supuesto que eso genera dudas. Pero esta primera razón pudo ser ignorancia. Quizá no sabían cómo había sido, pero también veremos que tampoco tenían mucho interés en dar muchas explicaciones a los fariseos, porque, como dice la segunda parte, tenían miedo, había temor en ellos, y no era infundado, como vamos a ver. Pero en esta primera parte de ignorancia, independientemente si sabían o no, lo que yo quiero que entendamos nosotros es que en las cosas de nuestro Dios, en las obras de nuestro Dios, nosotros no podemos ni debemos ser ignorantes. Eso es algo que no podemos permitirnos, ni tampoco podemos permitirnos el fingir no saber, ¿no? Si es que los padres sabían, fingieron que no sabían. Y si no sabían, bueno, pues en cierta forma dijeron la verdad, pero como ya dije, había algo más detrás, no era tan simple. Esta visita de los fariseos no era como la visita de unos buenos amigos que vienen a preguntar algo sin más, no. Esta visita trascendía, estaban investigando, estaban tratando de echar por el piso el gran milagro que había acontecido de parte de nuestro Señor. Así que, independientemente de la postura de estos padres, nosotros hemos de entender que no podemos ni debemos ser ignorantes de las cosas que hace nuestro Dios. Y si somos testigos y si sabemos de las cosas que hace nuestro Señor, pues hemos de decirlas, que será uno de los énfasis que veremos más adelante. Bueno, la siguiente parte, que esta está muy bien documentada, dijéramos, el versículo 22, dice así: esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos. ¿Y cuál era su miedo? Que los echaran de la sinagoga, que los expulsaran de la sinagoga. Y esto, hermanos, no era un caso aislado. Se ve que era una herramienta de manipulación constante de parte de los fariseos. Sin duda, esta expulsión no era cualquier cosa, no era poca cosa, era algo que generaba temor. No quiero ser expulsado. Os leo Juan 7:13, un poco atrás, dice: pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Es decir, generaban temor, generaban miedo. Creo que pasa esto, creo que está sucediendo, pero mira, mejor no hablemos, porque no vaya a ser que se enojen o que nos expulsen de la sinagoga. Y no era la última. Más adelante, capítulo 12, 42, dice: con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Es decir, no era un caso aislado lo que estaban haciendo los fariseos, y los padres estaban atemorizados. Los padres ante esta visita responden: ciertamente es nuestro hijo y ciertamente ha sido ciego, pero la siguiente es: ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. Pero agregan algo más: o quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué creéis? ¿Qué es lo que querían escuchar los fariseos? ¿Qué creéis vosotros que querían escuchar los fariseos? ¿No os imagináis? Recordemos, los fariseos acaban de escuchar de algo que ha sucedido, algo extraordinario. Y evidentemente ellos no quieren que eso sea cierto. No puede ser. Tenemos que indagar. La gente dice que sí, pasó así. El ciego dice que sí, que él es, que antes no ve. Vamos con sus padres. A lo mejor ellos desmienten la situación. Pero sucede que no, que ellos afirman: él es y ciertamente era ciego. Ahora, ¿cómo fue sanado? No lo sabemos. Ellos lo que querían escuchar es que él no había sido ciego, que todo era un montaje, o que habían cambiado a la persona y hay una especie de truco, pero que esto no era cierto. Era lo que ellos deseaban.
buscaban en todas partes hasta encontrar su verdad, lo que ellos querían que fuera verdad, pero podían buscar en muchas partes. Lo que había sucedido era real y es la grande frustración que ellos tenían. Incluso no se limitaban en intimidar y amenazar a las personas, por eso el miedo que infundían en todos ellos. Así que yo creo que también esto es una buena lección para nosotros, el cuidarnos de no caer en esa misma práctica. Es decir, podemos pensar que, hombre, yo llegar hasta allí es muy complicado, muy difícil, pero yo quiero que pensemos que puede ser más fácil, o tenemos el peligro allí más cerca de lo que nosotros podemos pensar. Podemos buscar nuestra verdad. Podemos buscar en un sitio, en otro sitio, lo que queremos escuchar. Ellos escucharon a los vecinos, escucharon el testimonio del ciego, fueron a preguntar a los padres, luego volvieron a llamar al que había sido ciego, y ellos, un lado, otro lado, a que alguien me diga lo que yo quiero saber. Entonces, ellos, en esta parte del temor, que tenían miedo y de lo que querían escuchar los fariseos, que tampoco nosotros actuemos o dejemos de actuar solo por el temor. Es decir, voy a hacer esto por temor, para que no se enojen. O no hagamos esto o aquello para que no se enojen o para que no me riñan. No. Lo que hagamos, que lo hagamos por convicción para el Señor y que nunca el temor sea el motor de lo que hagamos, tanto en nuestra vida, en nuestro ministerio, en la iglesia. ¿Me explico? Es decir, el temor nunca debe ser un motor, ni para hacer, pero que tampoco sea algo que nos impida hacer. No sé si me estoy enrollando con las palabras. Es decir, tampoco que nos congelemos y nos detengamos por el temor de que se van a enojar o pueden expulsarme de la sinagoga, ¿no? O me pueden expulsar de la iglesia, que sería algo más actual. Evidentemente hemos de ser prudentes, pero que el temor no nos paralice en actuar y hacer las cosas que Dios nos ha enviado a hacer. Así que es algo que estaba sucediendo en este posicionamiento neutral, que al final veremos que es una posición pero muy y bastante peligrosa. La tercera parte, por falta de compromiso. Bueno, es cierto que no sabemos hasta qué punto ellos estaban enterados de todo, pero lo que sí sabemos es que, como decía, relacionado con el punto anterior, aquello que sí sabemos, hemos de confesarlo, hemos de profesar aquello que creemos, no hemos de escondernos, hemos de mojarnos, aunque hemos de ser prudentes, como ya decía, pero nunca temiendo. Su temor, podríamos decir humanamente que era legítimo, es decir, a Jesús, ¿qué le querían hacer? ¿Recordáis? Lo querían matar. Y no era un jueguito ahí de ocio. No, al Señor le querían matar. Y creo que si alguien nos quisiera matar, según cada quien, pero yo creo que en general, decidme si me equivoco, en general nos daría miedo, ¿no? Sí, ¿no? O sea, cuando la amenaza es real, nos da miedo. Yo alguna vez os comenté, hace mucho tiempo, llegó gente armada a casa, cuando estaba en México, y quebró un cristal. Y yo tenía miedo, tenía miedo real. Recuerdo que cogí el móvil e intenté hablar a la policía y no me salía la voz. Estaba trabado, porque sentía miedo verdadero de que la vida corría peligro. Entonces, el miedo es real, pero en las cosas del Señor, que no nos detenga. Que podemos tener miedo, sí. Que puede haber temor, sí, pero que no nos detenga de hacer las cosas que el Señor nos pide. Y por eso os leo Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar.
temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Así que lo que haya detenido a estas personas de mojarse, no lo sabemos. Pudo ser ignorancia, pudo ser falta de compromiso, y lo que sí fue seguramente fue temor, porque el texto dice claramente que tenían temor. Bueno, vamos al segundo punto, si Lucas nos ayuda con ello. Gracias. Vale, gracias. Vamos a ese posicionamiento en contra, y yo creo que ya podéis imaginar quién estaba en esta posición. ¿Me ayudáis? Los fariseos. Muy bien, gracias. Y también debo decir que no todos. ¿Recordáis por qué? Porque dice que hubo cierta disensión. Es decir, aunque tenían lo suyo, ellos estaban mirando lo que sucedía. Y claro, eran confrontados. Es decir, vale, sí entiendo que por una parte él no guarda el sábado, pero hombre, si es pecador, ¿cómo es que puede hacer tales cosas? Es decir, ellos estaban reconociendo que lo que había sucedido era real. Ellos querían que no fuera real, ellos querían que eso no hubiese pasado, pero había pasado, y ante eso eran confrontados y decían, si es pecador, ¿por qué hace esto? No lo tenemos claro. Pero al final podemos entender que como bloque en general los fariseos se oponían al Hijo de Dios, al que Apocalipsis 1:8 define así: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Así que, según su propia perspectiva, su ceguera espiritual, ellos estaban oponiendo a un pecador, a un farsante, a un endemoniado. Pero según la realidad de Dios, ¿a quién se estaban oponiendo? Al Dios Todopoderoso. Pequeña, gran diferencia, ¿no? Lo que ellos veían y lo que realmente había. Por eso la ceguera espiritual. Una de las razones que podemos encontrar en el texto es su legalismo, que es bien reconocido en los fariseos, la dureza de servir y su soberbia, que también es otra característica muy conocida en este grupo. La parte legalista, es decir, ¿cuál es la raíz de todo este problema? Jesús había hecho lodo y sanado al ciego un sábado. ¡Wow! Menuda falla que había cometido el Señor, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? ¿Estáis de acuerdo? ¿Qué error había cometido el Señor? Quizá el Señor no se dio cuenta que era sábado. ¿Qué decís vosotros? ¿No? Como a veces nos pasa, pues mira, yo no sabía este día. Y el Señor no se dio cuenta que era sábado. Y ellos, ante esta situación, sacan conclusiones. Y dicen, A más B igual a C. Es decir, no guarda el sábado, ha hecho lodo y ha sanado a un ciego en sábado, igual a pecador. Sí, matemática pura. Es que no puede fallar, o sea, según su propia manera de ver las cosas. Y su razonamiento es: este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Se acabó todo. Tenemos razón, lo hemos colado, o la hemos clavado, ¿no? Es decir, tenemos razón, es que no guarda el sábado, ya está, ¿qué más hay que discutir? La pregunta es: ¿la ley de Dios o tradiciones humanas? ¿Qué decís? Leyes, estatutos y reglamentos de los hombres son necesarios y buenos, ¿de acuerdo? Pero no son palabra de Dios. Y el problema es cuando las normas humanas detienen la obra de Dios. Es decir, los leyes, estatutos, reglamentos son para que la obra de Dios avance, pero cuando esto solo sirve para detenerla, ¿qué tiene que
prevalecer? La palabra de Dios, claro. El propósito de Dios. No vamos a detenernos en leyes humanas, sino vamos a continuar con la autoridad que tiene nuestro Dios. Sin decir que lo otro sea malo, por supuesto que no es malo, es bueno, es necesario en orden, pero que jamás se convierta en detener la obra de Dios. ¿Por qué digo esto? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Estos hombres, por su interpretación de la ley, estaban yendo en contra del mismísimo Hijo de Dios. Y si le querían matar, querían detener la obra. ¿Estáis de acuerdo? Pues eso, ese legalismo les estaba llevando a interponerse en la obra perfecta de nuestro Dios. Dureza de cerviz, versículo 19. Los fariseos claramente no daban crédito al milagro y, como ya dije, en su ceguera ellos querían encontrar su salida, ¿no? Su escape. Había confusión, los vecinos decían, Él es, no es, y Él dijo, yo soy. Sus padres dijeron, Él es. Pero ellos querían, en medio de esa confusión, que realmente no fuera aquel hombre, que no hubiese sucedido el milagro. Ellos concluían, cuando cuestionaban a sus padres, debéis estar mintiendo, o lo habréis intercambiado por otro. Pero ellos, en su cerrazón, en su cabezonería, decían esa negación, ¿no? Esto no ha sucedido. No sé si tenéis algún recuerdo, alguna experiencia de negación, cuando algo muy fuerte ha sucedido y decimos, no, esto no puede estar pasando, esto no puede ser, esto no puede estar pasando, y es una negación. El hecho está allí, pero nosotros decimos, no puede ser, no está sucediendo, algo muy fuerte, y es algo que quizá ellos estaban padeciendo en ese momento. El milagro de nuestro Señor echaba abajo todo lo que ellos podían sostener, y no es la primera vez, estamos hablando de este suceso, pero el Señor ya contundentemente había establecido quién era Él, su poder, su autoridad, y lo que Él había venido a hacer. Pero seguía esa fricción con ellos, que, como veremos, no había comenzado aquí, sino que el gran problema con ellos empezó, según este evangelio, en Juan 5, cuando el Señor también cometió el grave error de sanar a un paralítico en sábado. Y ahí empezaron los problemas. Es interesante, voy a tomar prestado 2 versículos de la siguiente lectura, versículos 24 y 29. Dice el versículo 24 del mismo capítulo 9 de Juan. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. ¿Veis? ¿Alcanzáis a ver la soberbia de estos hombres? Hey, tú, hombrezucho, da gracias a Dios, da gloria a Dios que nosotros sabemos quién es este hombre. Y este hombre es pecador. Versículo 29. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Es decir, según su soberbia, ellos tenían el monopolio del conocimiento y de la razón. Solo ellos sabían la verdad. Solo ellos conocían lo que era verdadero. Y según esa verdad, Jesús era un impostor, era un pecador. Ni siquiera sabemos de dónde ha venido esto. Y es muy interesante, que no quiero adelantarme, pero que este hombre les decía, pues es muy interesante que no sabéis quién es y a mí me ha sanado. O sea, les confrontaba grandemente. Pero también podemos ver en ellos, además de esa soberbia, su ignorancia. Porque al final el Señor se los había restregado en la cara que estaban interpretando mal el día de reposo. Ellos, su respuesta es, somos discípulos de Moisés. Era una forma como de ponerse una etiqueta. Ese hombre es pecador. Nosotros somos discípulos de Moisés. Pero es muy interesante lo que dice Hebreos 3:3, la Nueva Versión Internacional dice, de hecho, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés. Así como el constructor de una casa
recibe mayor honor que la casa misma. Es decir, Moisés era un personaje muy importante entre los judíos. Claro, nadie va a negar eso. Pero dice la misma palabra de Dios que uno mayor que Moisés estaba allí, como cuando lo dijo con Jonás. Uno mayor que Jonás está entre vosotros. Pues uno mayor que Moisés estaba delante de ellos. Pero ellos decían que eran discípulos de Moisés. Es decir, no podía compararse al Creador con la creación. ¿Vale? La creación es maravillosa, sí, por eso dice aquí, así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa misma. Dices, qué casa tan hermosa, pero el que la hizo recibe el mayor honor. Qué creación tan maravillosa, pero ¿quién debe recibir la adoración por esta maravillosa creación? El Creador, claro. Pues es lo mismo, es decir, Moisés es importante, sí, pero el Creador es el más importante y el digno de toda honra y gloria. Y en su soberbia, en su ignorancia, en su fariseísmo, no lo estaban viendo. Se cerraron en banda, dijeron, solo nosotros tenemos la verdad y todo aquello que vaya en contra de nuestra verdad está mal. Y el resumen que podemos decir de por qué realmente se oponían al Señor, lo hemos visto hace poco, Juan 8:44. Ellos, en resumen, se oponían a Dios porque eran hijos ¿de quién? Del diablo. ¿Por qué alguien se puede oponer a Dios? Así que creo que queda bastante en evidencia que el Señor nos libre de oponernos a su obra, porque no queremos ser parte de este grupo. Bueno, veamos el tercero, y me ayudas, Lucas, porque seguramente no está el cursor en el PowerPoint. Lucas, ¿me ayudas? ¿Está Lucas ahí? Sí, en el 3, por favor. Sí, tan solo con que des clic en el PowerPoint ya lo controlo. Mira, es que no estaba seleccionado. Gracias. Bueno, el posicionamiento a favor, ¿no? Como a veces decimos, a favor, en contra o en blanco. Pues a favor. Podríamos aquí hablar un poco de aquellos fariseos que cuestionaron, dijeron, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Pero no lo vamos a meter porque no sabemos realmente qué había de fondo. Ya he dicho que sanar a un ciego de nacimiento demandaba divinidad del ejecutor y evidentemente ellos no querían que esto fuese verdad. Pero quiero centrarme en el que estaba a favor de lo que estaba sucediendo. ¿Quién creéis que es? De los personajes, ¿quién? El ciego. ¿Estáis de acuerdo? Pues sí, el ciego. El ciego es el que estaba convencido de lo que había pasado, porque él lo había experimentado. Es por eso también importante nuestra experiencia con el Señor. O alguien te puede contar su experiencia con el Señor del maravilloso milagro que ha hecho en su vida, pero si tú mismo no te encuentras con Cristo, ese testimonio está bien y dirás, qué chulo que te ha pasado esto, pero si tú no tienes tu propio encuentro, te quedarás un poco como los vecinos, como aquellos fariseos, dirás, ¿será? Pues qué bonito, ojalá me pasara lo mismo, pero no lo estás experimentando. Pero el ciego lo experimentó y él podía decir que así había sido. Pero lo cierto es que tampoco sucedió tan pronto, ¿no? Como a veces nosotros quisiéramos que sucediera. Es decir, si nosotros hacemos un seguimiento de sus expresiones, podemos ver que en el versículo 11, cuando le pregunta, él alcanza a decir, bueno, un hombre que se llama Jesús me ha sanado. Era algo impersonal. Un hombre, uno de los hombres que estaba por allí, que se llama Jesús, él fue el que me sanó. ¿Dónde está? No lo sé. O sea, había tenido un primer contacto con Jesús, pero no había, es decir, como dice un comentarista, había sido sanado, pero no había sido salvado.
estaba en proceso, que ese proceso se iba a completar, que no lo vamos a ver esta tarde, se iba a completar de manera maravillosa. En el versículo 17, cuando es confrontado por los fariseos, él le dice, para nosotros es un pecador, pero según tú, ¿quién es? Y él ya alcanza a dar un escalón arriba, dice, me parece que es profeta. O sea, ya era un título un poco más elevado. Ante todo lo acontecido, él ya razonaba y dice, no, me parece que es profeta. Más adelante, versículos 25 y 30, su relato es el que me sanó. O sea, estaba dando testimonio lo que Jesús había hecho en su vida. Y las partes más impresionantes, que no las tocamos esta tarde, están en los versículos 35 y 38, donde este ciego llega a decir que este era el Hijo de Dios. Y en el 38 dice que le adoró. Así que vemos esa evolución, que también marca una línea de la evolución de nuestras vidas. Nosotros tenemos un primer encuentro con el Señor y es un poco como, vale, me falta, vas pillando cosas, pero conforme pasas más tiempo con el Señor, Él se va revelando más y mejor a través de su palabra en tu vida y tú vas también avanzando en esa comprensión de quién es Él para tu vida. ¿Y cuál es la meta? La misma, en que un día nuestro conocimiento de Él termine en esa postración, en esa humillación y en esa adoración ante aquel que es el Dios verdadero. Pero a la vez es un proceso, pero también no vayamos al otro extremo, ¿no? Esas tendencias que tenemos de ser extremistas. Sí es un proceso, pero tampoco tiene que ser algo que tenga que durar tantos años, entendedme. Yo no quiero poner aquí un periodo de tiempo, porque no hay un periodo de tiempo, pero que lo que quiero decir es que nos preocupemos si ha pasado mucho tiempo y no hemos llegado a la etapa de adorarle, de postrarnos ante Él, de reconocerle como el Dios único y verdadero, pero no solamente de boca, que sí, sino con nuestras vidas, para que también que sea respaldado aún ante nosotros de que realmente hemos creído en Él. Bueno, vamos a ir terminando. Quiero hablaros de tres conclusiones o aplicaciones. Ya os decía, hemos hablado de ceguera espiritual, pero también es interesante hablar de visión borrosa, ¿no? Porque puede ser que también esté en nuestras vidas. Hay una situación interesante en todo el relato, que cuando tú lo vas leyendo te puedes dar cuenta. Es decir, en los versículos 10, 15, 19 y 26 hay una cuestión que se repite. Así como en su momento los discípulos preguntaban, ¿quién pecó? Aquí hay una pregunta que también es constante. Versículo 10 dice, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Versículo 15, volvieron pues a preguntarle también los fariseos, ¿cómo había recibido la vista? Versículo 19, y le preguntaron diciendo, este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego. Y luego la misma pregunta, ¿cómo pues ve ahora? Y luego versículo 26 dice, le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? ¿Ves esa repetición? ¿Cómo? Queremos saber cómo. Lo que nos interesa a nosotros es cómo. Y por eso es esa visión borrosa, un poco lo mismo de los discípulos. Aquí la pregunta no es cómo, sino quién y para qué. Que es muchas veces lo que se cuestiona de la Biblia, ¿no? Esa disputa que a veces se crea entre la ciencia y la Biblia, y no es que tenga que ser uno contra la otra, es decir, la Biblia nos dice quién y para qué, y la ciencia intenta decirnos cómo y cuándo. ¿Me explico? Entonces, no es que se contrapongan, sino que el énfasis de la Biblia no es ser un libro científico que nos explique el cómo y el cuándo, y que mirad que nos dice cómo, ¿no? Dice, el Señor creó los cielos y la tierra en el principio, ¿vale? Ahora, que no nos da los detalles que todo mundo quisiera, porque no es el énfasis. ¿Cuál es el énfasis de la Biblia? ¿Qué diríais? ¿Cuál es el énfasis de la Biblia?
El, sí, el por qué y para qué. ¿Quién? Dios. ¿Para qué? Para su gloria. El Evangelio. El propósito de la Biblia es que nos encontremos con Jesucristo y que de esta forma podamos ser salvos. Su propósito no es decirnos qué pasó, si estos 7 días fueron 7 milenios, 7 días de 24. No es lo que intenta. No es el propósito. Así que no debe ser nuestro énfasis. ¿Qué nos debe dejar en paz? Que el Señor hizo los cielos y la tierra. Y que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Y que nos ha creado con un propósito de estar con Él, de relacionarnos con Él. Y como rompimos esa relación por nuestra desobediencia, Él se ha encargado de que esa comunión sea restaurada. ¿Cómo? Jesucristo. Y ese es el tema central. Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Así que hemos también de pensar si nosotros en ocasiones tenemos la visión borrosa. A veces podemos hacer planteamientos incorrectos, ¿no? Posturas incorrectas. A veces le podemos preguntar a Dios cosas incorrectas, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre algo. Señor, ¿por qué pasó esto? Y a lo mejor podríamos decir, ¿para qué? ¿Qué debo aprender? ¿No? No es sencillo. Cuando vienen cosas que no nos gustan, evidentemente no nos queremos poner filosóficos y decir, Señor, ¿qué debo aprender de esto? Estamos más quizá en espíritu de queja, ¿no? Yo no merezco esto, no debería haberme pasado esto. Pero si tuviéramos un poco de luz, podríamos decir, Señor, ¿qué debo aprender de todo esto? Y sea una pregunta quizá más correcta. En esta misma línea de la posición correcta, está la pregunta, ¿permanecer en temor o testificar? Yo creo que la respuesta es obvia, hay que testificar. Es muy interesante la lección que también está entre líneas, ¿no? Como un ciego, uno que había sido ciego de nacimiento, puede reconocer a Jesús como el Hijo de Dios y adorarle. ¿Me entendéis? Es decir, este ciego de nacimiento no conocía la ley como la conocían los fariseos. ¿Y quién llegó a Cristo? ¿Los fariseos o el ciego? El ciego. Con esto no estoy diciendo que no hay que conocer, que no hay que prepararse, por supuesto que sí. Pero que no es el determinante, sino es esa cercanía, ese encuentro con Jesús, el Salvador. Porque lo cierto que estos hombres habían visto más que lo que había visto este ciego. Este ciego solamente lo que pudo experimentar fue su propia sanación, pero los fariseos habían visto muchas otras cosas. Pero a todo se cerraban y no querían ver lo que estaba sucediendo ante sus ojos. Este ciego tuvo más valor incluso que sus padres. Cuando todos dudaban, él no tuvo ningún reparo en decir, yo soy. No penséis otra cosa, yo soy. Y también no dudó en testificar cada vez que se le preguntaba, ¿qué ha pasado? Pues él decía, pues el Señor escupió, tomó lodo, me lo untó, me dijo, ve, me lavé, volví, estaba sano. Y lo hizo varias veces. No tuvo problema en testificar lo que Jesús había hecho en su vida. Confesó aún ante aquellos fariseos que le estaban intimidando y que había peligro de por medio. Él dijo, pues yo creo que es profeta. Y a pesar de todo, y a pesar de que finalmente fue expulsado de la sinagoga, más adelante lo veremos en su momento, él no negó. Él creyó y adoró a Jesús. Y no quiero que perdamos de vista el que un judío adorara a un hombre que lo tenía allí. ¿Me explico? Porque un judío en su ADN estaba, solo a Dios adorarás y a Él solo servirás. Esa idea judía muy fija, muy firme. Y claro, que un hombre diga, tú eres el Hijo de Dios y le adorara, es mucho decir. Lo mismo que pasó con Tomás, ¿no? Cuando el Señor le muestra y dice que le dijo Señor y Dios.
si no me equivoco, palabras más, palabras menos, pero le reconoció como Dios. Entonces, son cosas muy fuertes que suceden, pero cuando hay un encuentro con Jesús. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué hemos de temer más? ¿Que nos expulsen de la sinagoga o que pasemos una eternidad separados de Dios? Ya decía anteriormente que sentir temor nos va a pasar a todos. Hay situaciones que nos sobrepasan, pero que en el Señor podamos sentirnos respaldados y que, como lo estudiamos hace no mucho, ¿no? En Mateo 28, decía el Señor, toda potestad me es dada, en los cielos y en la tierra, toda autoridad, toda potestad. Por tanto, ir y hacer discípulos. Es decir, no nos envía en plan como se dice, pues como corderitos al sacrificio, ¿no? Sino que sí nos envía en medio de lobos y eso da temor, pero tenemos que confiar en lo que Él ha dicho. He aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es esa parte que hay que creer, esa fe que nos mueve, ¿no? No nada más, ¿crees? Sí, creo. No, creo y por tanto hago, creo y por tanto voy, creo y por tanto testifico. Y este hombre testificó. El segundo punto, el día de reposo, algo muy ridículo. La gran queja de los fariseos es que Jesús había sanado a este hombre en sábado. Y aquí hay algo muy interesante. ¿Por qué hizo lodo? En la semana pasada decíamos que Jesús lo pudo haber sanado con su pensamiento, con una palabra, con tocarle. Podía haberse sanado de muchas maneras, pero dice que le sanó haciendo lodo y untándose en los ojos. Seguramente era para confrontar a los fariseos. Ellos tenían argumentos para decir, mira, ha hecho un trabajo, pero el Señor simplemente les estaba mostrando que Él era el Señor del sábado y que el sábado había sido hecho para el hombre y no al revés. Jesús no estaba dispuesto a someterse a tradiciones y costumbres de escribas y fariseos, que ellos habían tomado la ley de Dios, la habían modificado, la habían incrementado, le habían cargado más cosas y ahora decían, esta es la ley de Dios y hay que cumplirla. Y en esa manipulación y en esa corrupción estaban negando, rechazando al Hijo de Dios. Así que lo importante de la ley, hay que entender el espíritu de la ley, no la letra muerta, ¿no? Porque si vamos con la letra muerta, incluso cosas que están en la Biblia, si no hay una interpretación, si no hay una guía del espíritu, podemos decir barbaridades, podemos decir aberraciones, y se dicen. Así que el Señor nos guíe en su verdad, su única y exclusiva verdad, la de Él. Bueno, quiero finalmente hablaros del estado más peligroso. ¿Por qué digo que el más peligroso? Porque es un estado de tibieza, es un estado quizá de indiferencia. Está el peligro incluso de haber creído en vano, es decir, una fe sin arrepentimiento, es decir, pertenecer a la religión y no a Cristo. Permanecer en doctrinas y leyes humanas y no en la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Os leo 1 Corintios 15, 1 y 2, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, en vano. Existe esta posibilidad de creer que creo. Es ese estado intermedio de neutralidad, de tibieza, de stand-by. Pero sabemos que esto es muy peligroso. ¿Por qué creéis que digo que es muy peligroso? ¿Qué dice Apocalipsis 3:16? A ver, ¿alguien lo pillará? Exactamente. Entonces, estar en ese estado intermedio, en esa tibieza,
en esa neutralidad no es buena. A veces en las guerras dices, bueno, me mantengo neutral y es bueno. En ciertas situaciones mantenerse neutral dices, vale. Pero en las cosas de Dios no podemos permanecer neutrales. O somos de Dios o no somos de Dios. O somos un poco más frontales. O somos de Dios o somos de quién. Pero para finalizar, no quiero dejaros con nuestro posicionamiento, sino quiero que hablemos del posicionamiento de nuestro Dios. ¿Y cuál creéis que es el posicionamiento de Dios respecto a nosotros? ¿A favor, en contra o neutral? ¿Cuál es el posicionamiento de Dios hacia nosotros? A favor. Gloria a Dios, ¿no? Porque el Señor está a favor tuya, el Señor está a favor mía y quiere tener ese encuentro con cada uno de nosotros. Dice Romanos 5:8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Si siendo enemigos nos ha amado, ¿cuánto más siendo sus hijos? Así que Él está a favor nuestro. Celebremos esto y aprovechémoslo. El Señor no está a favor nuestro de una forma pasiva. Está a favor nuestro y ha estado a favor nuestro de una forma total, activa. Ha venido a por nosotros, ha muerto en una cruz por nosotros. Así que podamos responder de la misma forma. Estando a favor, estando de una forma activa, no pasiva, y que de esta forma podamos responder al grande amor que Él ha tenido por nosotros, y esa salvación, y esa libertad que Él nos ha dado, porque ahora somos libres para poder adorarle. Que el Señor nos libre de la ceguera espiritual y tengamos cuidado de la visión borrosa, y que el Señor nos pueda dar esa claridad, no para otra cosa, sino para agradarle a Él y servirle fielmente. Que el Señor nos bendiga.